Lección 6. Varones. Tema general: delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Frase obtenida de Primera de Tesalonicenses 2:19, donde el apóstol explica cuál era el motivo de su intenso deseo de estar con los hermanos de Tesalónica. Si anhelamos la venida del Señor, ¿cómo debe ser la espera? ¿Y cómo debemos guardar? Primeramente diremos que la acción de guardar corresponde a nuestro Dios en relación con sus hijos. En las Escrituras leemos muchas promesas y afirmaciones de que Dios nos guarda, porque además sabemos que Él es un Dios y Padre lleno de gracia y misericordia, que está al pendiente y cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Pero, ¿qué es lo que se debe guardar en tanto se espera la venida de nuestro Señor Jesucristo? Lo veremos en esta lección. El texto dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol aquí expresa su deseo para los tesalonicenses y para todos los creyentes, que Dios nos santifique por completo y que todo nuestro ser, también por completo, debe ser guardado para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo lo encuentre irreprensible. Este mismo versículo, en una versión bíblica con lenguaje actual, dice: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Al expresar Pablo espíritu, alma y cuerpo, está diciendo que todo nuestro ser, no solamente una parte de él, sino en su totalidad, se debe guardar de toda contaminación y pecado y así presentarlo irreprensible al Señor y a su servicio. El apóstol dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Este es el culto, el sacrificio aceptable al Señor, nuestras propias vidas consagradas a Él. Es un error pensar que podemos separar parte de nuestra vida o tiempo y solo lo que sobre o quede entregarlo al Señor. Esto no debe ser así. Es por esto que el Señor pide de sus hijos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Esto es lo que quiere y desea el Señor, que le amemos en forma íntegra y total. Los que estudiaron la porción citada para esta lección, que está en Primera de Tesalonicenses 5:12-28, pudieron darse cuenta que Dios, a través del apóstol, a manera de ruego, exhorta a los creyentes citando un total de 20 mandamientos o acciones que todo hijo de Dios debe ocuparse y cumplir en tanto se espera la venida del Señor. Con esta petición del apóstol Pablo, se pueden dar cuenta que Dios no solo dejó los 10 mandamientos citados en Éxodo 20, sino que nos da estos 20 adicionales a través de su epístola. Estos mandamientos son prácticos y que tienen que ver con nuestra vida diaria. Para el cristiano es muy importante continuar esperando con ansia la venida del Señor. Pero es también importante que al continuar como peregrinos en esta tierra, se debe vivir en completa obediencia en cualquier área o esfera de la vida, como lo es en el templo, en el trabajo, sea en oficina, fábrica o taller, en el aula de la escuela, en nuestros hogares o en cualquier lugar que se frecuenta o se pase el tiempo en el desarrollo propio de la vida. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Es decir, donde estemos se debe guardar y obedecer sus mandamientos. Ya vimos al analizar el texto que debemos guardar todo nuestro ser en tanto el Señor viene. Aquí en los versículos 12 al 28 en forma específica se dan estas instrucciones o mandamientos, los cuales algunos están imperativos, pero todos se deben tomar como tales, ya que están indicados por el Señor, que es nuestro capitán, nuestro rey, y nosotros somos sus soldados y súbditos. En el versículo 8 nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor. Por tanto, si estamos vestidos con las armas que el Señor nos da y se dan instrucciones, se tienen que cumplir en obediencia a sus mandatos. Mencionaremos algunos de ellos, los cuales están citados en las preguntas y asimilación de esta lección. El primer mandamiento o instrucción que da el apóstol en forma de ruego y exhortación es que reconozcáis o comprendáis a aquellos que os enseñan la palabra de Dios. Quiere decir que se debe reconocer y mostrar gratitud por el beneficio espiritual recibido, orando por todos ellos, es decir, por los ancianos, diáconos y o cualquier hermano que preside, entendiendo por presidir aquel hermano que da el mensaje de la palabra de Dios, el que dirige y conduce los servicios en el templo. A todos ellos se debe tener en alta estima y amor por causa de su obra, pues velan por nuestras almas y están al pendiente de nuestro crecimiento espiritual. Por esta razón, al escucharlos debemos prestar atención a sus palabras, porque ellos dan el mensaje de la palabra de Dios. Hay muchos que dicen creer en Dios y a su palabra, pero entonces, ¿por qué no la obedecen? ¿Y por qué no prestan atención al escucharla cuando están siendo enseñada? ¿Con qué facilidad se aceptan las distracciones? Así que cualquiera que manifieste creer que la Biblia es la palabra de Dios tiene la responsabilidad y se puede decir que está obligado a escudriñarla y así conocer más de ella. Por lo tanto, aquellos hermanos que predican y enseñan la palabra de Dios deben ser el blanco de la atención de todos los creyentes, valorando su esfuerzo, dedicación y esmero, ya que lo hacen por amor al Señor y a la Iglesia en general. Dentro de estas instrucciones hay varias responsabilidades que debe atender todo creyente. El versículo 14 cita la responsabilidad que se tiene para con los ociosos. Los ociosos son aquellos hermanos que no llevan el mismo paso o ritmo que los demás. Se han retrasado y por lo tanto se aíslan del grupo. Se concretan solo a asistir a los servicios y se limitan en hacer algo en la obra del Señor, o bien se separan y prefieren la ociosidad. En este caso, la responsabilidad del creyente es amonestarlo y sobre todo animarlo, entendiendo que el amonestar no es regaño o llamado de atención, sino hacerle ver que considere su proceder, advirtiendo los riesgos que lo pueden llevar al pecado. Con respecto a los de poco ánimo, a estos hermanos se les observa desganados y sin motivo alguno, temerosos en cuanto a su actuar en la obra del Señor y temerosos de aceptar o adquirir alguna responsabilidad. Por lo tanto, necesitan ser estimulados. Allá afuera es común los cursos motivacionales para aquellos trabajadores que han bajado su rendimiento y o productividad por su estado de ánimo. Por lo tanto, los capacitan porque quizá necesitan algunas palabras como las que algunos recibimos o dimos a algún trabajador reconociendo la labor que desarrollan o desarrollaban, por muy pequeña o sencilla que ésta haya sido. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos tantos ejemplos en la Biblia sobre este tipo de incentivos donde Dios mismo nos anima a esforzarnos y animarnos para llevar y tener una vida victoriosa y sobre todo cumplir con la obra que nos ha encomendado. Ejemplos. A Josué le dijo: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, 5, 6 y 9. A Timoteo Dios le dice a través del apóstol Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. No descuides el don que hay en ti. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Estas son solo algunas palabras de ánimo que encontramos de parte de Dios que ayudó a Josué y a Timoteo, y seguramente ayudará al creyente para cobrar ánimo.
Lo que sí debemos hacer en forma permanente es orar por el hermano para que el Señor le infunda ese ánimo que necesita. No requiere más, solo la oración. Otra responsabilidad del creyente es que sostengamos a los débiles. Aquí se refiere a la responsabilidad con los débiles en la fe, aquellos que por descuido personal y poco interés en instruirse y alimentarse de la palabra de Dios no se desarrollan, no crecen, por lo tanto no pueden llevar el mismo paso que los demás, porque en algunos casos son como niños que les falta el desarrollo espiritual. Aquí también es donde el creyente maduro debe ayudar en forma personal al débil en la fe. También pueden ser hermanos recién convertidos a los cuales se debe ayudar y sostener, llevándolo de la mano y nutrirlos de la palabra de Dios hasta que solos puedan alimentarse de la misma. Una responsabilidad más es ser pacientes para con todos. Esto significa que el creyente no debe perder la paciencia, acción que es difícil de controlar en nuestras propias fuerzas, pero indudablemente que con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo lo podremos hacer. Es muy común en la vida cotidiana, en el centro de trabajo o estudio, en la vecindad y con los vecinos, que se encuentra uno con personas difíciles, conflictivas, que están buscando hacer caer o equivocarse para crear un ambiente áspero, ríspido. Aún en esta situación la instrucción es: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 12:18 de Romanos. Esto nos habla respecto a la buena relación que se debe tener con los demás, teniendo o mostrando paciencia, soportando los unos a los otros y buscando siempre la ayuda del Espíritu Santo para lograrlo. No olvidemos al ejemplo supremo de paciencia, nuestro Señor Jesucristo, quien soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Él aconsejó diciendo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Hermanos, seamos prudentes y hagamos lo que el Señor hizo, ser pacientes para con todos. Como se ha dicho en nuestra lectura, observamos algunas acciones en imperativo, tales como: tened paz entre vosotros, mirad que ninguno de vosotros pague mal por mal, y seguid siempre lo bueno, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, y saludad a todos los hermanos. Si todos están en esta condición de imperativo, debemos cumplirla, porque son mandamientos de Dios para todos nosotros. Oremos. Señor nuestro, gracias te damos, porque comprobamos que tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tu propósito para que todos nosotros, como varones y siervos tuyos, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org.